Y en esta noche, sin más preámbulo, quisiera invitar al doctor Raúl Saldívar, quien estará dictando la conferencia Las fuentes de la literatura apocalíptica. Doctor. Muchísimas gracias, César. Es un honor para mí compartir con ustedes y presentar una conferencia de las muchas que se pueden dar acerca del libro. Y como el libro tiene una muy extensa posibilidades, entonces solamente he delimitado el tema y nos hemos centrado básicamente en las fuentes de la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una situación en este momento en la que la gente está hablando de apocalipsis. Hace un par de días alguien me envió un video sobre una interpretación de apocalipsis y pues tenía 2 horas de duración y dije yo, bueno, no voy a ver esto, pero en 2-3 minutos me doy cuenta de qué va la película. Y hay muchas cosas sobre esto girando, entonces por eso decidí hablar acerca de las fuentes de la literatura apocalíptica. Bien, entonces mis objetivos esta noche son clarificar el origen de esta literatura. Voy a efectuar un análisis comparativo del patrón apocalíptico en la Biblia. Y finalmente, mi objetivo es identificar las fuentes que utilizó el redactor del Apocalipsis de San Juan. Esto es importante. La conferencia la he dividido en 2 partes. La primera parte tiene una duración de 20 minutos. Vamos a hacer una pausa para hablar de otros temas. Y luego la segunda parte, otros 20 minutos. Y entonces allí vamos a terminar el tema, a desarrollarlo. Entonces, esta es la primera parte. Y la primera parte, entonces, voy a hablar de la literatura apocalíptica y el subtema es su origen. ¿Cómo surge la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica surge en un contexto sociopolítico. Y surge allá en el siglo II antes de Cristo. Y surge precisamente a raíz de una situación sociopolítica que está viviendo el pueblo de Israel, el levantamiento de un personaje de una dinastía de los Seleucidas que persigue al pueblo de Israel, trata de paganizar al pueblo, trata de helenizarlo. Seleuco era un descendiente directo del imperio griego. Toda la filosofía y religión griega trata de imponerla, hay un rechazo y viene una persecución. Pues esa persecución, señores, esa tribulación, esa situación que pasa en Israel da origen a un género literario. Es decir, la cuestión apocalíptica no surge ex nihilo, de la nada, sino surge por una realidad sociopolítica contextual. Y número 2, el segundo aspecto que quiero mencionar, permítame, es el origen como resultado de la necesidad de hacer filosofía religiosa. Es decir, ya una vez que estos señores me están persiguiendo, que están asesinando, masacrando al pueblo, que han profanado el templo. Recordemos que Antíoco Epífanes es el hombre que profana el templo, es el hombre de la abominación desoladora, es el hombre que simboliza todo lo que es antidios. Entonces, los teólogos, la gente del templo, los religiosos, los teólogos comienzan a filosofar, filosofía de la religión. Y ahí vienen las preguntas. ¿Será que este es ellos sabían quiénes eran? Ellos sabían que eran el pueblo de Dios que los había sacado con mano fuerte de Egipto, y ellos sabían de que Dios se había manifestado con poder. Entonces, ¿será que este es el destino nuestro? ¿Será que un rey impío tiene más poder que nosotros? ¿Será que los sacrificios, las ejecuciones que está haciendo contra nosotros, la vida termina con la muerte? ¿Será que este señor se va a salir con la suya? ¿Será que el pueblo de Dios va a ser humillado?
¿Será que no tenemos ninguna esperanza? ¿Habrá alguien algún día que se va a levantar y va a poner en su sitio a este individuo? Esas preguntas filosóficas llevan a las personas a filosofar y a escribir. Y eso hace que surja el género apocalíptico. Así de sencillo. Entonces, literatura apocalíptica, su origen, contexto sociopolítico del pueblo de Israel, y dos, en las preguntas que se hacen acerca de el más allá. ¿Es esto todo? ¿Habrá alguien que ponga en su sitio a este personaje? ¿Se va a salir con la suya? ¿Qué pasa con los malos? ¿Es que hay vida después de la vida? ¿Nosotros que estamos muriendo por la causa de Dios, tendremos algo? Preguntas legítimas. Vamos al siguiente punto, al siguiente slide. Surge entonces cualquier cantidad de literatura. Yo puse 4 aquí, yo menciono en el libro varias, yo puse 4, pero hay muchísimas otras más. A esta literatura se le llama literatura pseudoepígrafe. Pseudoepígrafe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí dice Testamento de Moisés. Entonces, todo pareciera indicar que fue Moisés que escribió su testamento. Para nada. Era una costumbre en la cultura judía ponerle a los escritos el nombre de un personaje famoso. Los 12 patriarcas, el testamento de Moisés, y uno que vamos a ver más tarde, el de Enoc. Personajes célebres, respetados, y entonces en nuestra cultura nosotros vamos a entender como que Moisés escribió su testamento, en ninguna manera. Esa es la literatura pseudoepígrafe. Ahora, esa literatura pseudoepígrafe tiene una característica fundamental. ¿Cuál es la característica fundamental de esta literatura? Pues es que es una literatura apocalíptica. Y apocalipsis no necesariamente tiene que ver con las cosas del futuro. Esas son las cosas que erróneamente se nos han enseñado a nosotros. Entonces, esta literatura es una literatura que surge para darle esperanza a un pueblo que está siendo masacrado, perseguido, que está siendo, pues, humillado por las fuerzas de los impíos. Entonces, en el libro de fuentes que dieron origen, ustedes van a ver breves explicaciones, porque hablar de uno de estos libros es un libro completo, es decir, es muy extenso. Pero, por ejemplo, van a ver ustedes que en el libro yo hago conexiones de estos 4, por decir algo, cómo los autores del Nuevo Testamento tomaron cosas de estos libros y las incluyeron en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la ascensión de Moisés, hay un versículo, ahí en la ascensión de Moisés nos dice cómo Isaías fue muerto, cómo le quitó el rey Amós la vida. Cuando leemos la epístola a los hebreos, solo para darles un pequeño ejemplo, dice, y algunos, dicen el 11, fueron aserrados, partidos por mitad. Ese versículo fue sacado de la ascensión de Isaías, donde ahí nos dice que Isaías fue cortado en 2 partes, por decir algo. Por ejemplo, en el testamento de Moisés, y vemos aquellos pasajes que se citan en el libro de Judas, en la carta de Judas, de segunda de Pedro, donde nos habla de Enoc VII y nos habla de que el arcángel Miguel, etcétera, y luego de aquel pasaje que dice como Janes y Jambres. Entonces, estos libros fueron utilizados como fuentes bibliográficas de los escritores del Nuevo Testamento. Estos libros eran libros apocalípticos, no necesariamente como nosotros hemos creído o nos hicieron creer cosas del futuro, aunque tiene relación con cosas del futuro. Bueno, no me meto más en esto porque el tema es extenso. En el libro Fuentes que dieron origen, ahí van a ver ustedes una sinopsis descriptiva de cada uno de estos libros pseudoepígrafes, y van a ver también la conexión que existe entre ellos
no una cosa amplia, porque es imposible en tan poco espacio hacerlo, pero sí la conexión entre uno y otro que demuestra palmariamente que son fuente bibliográfica de los redactores del Nuevo Testamento. Bueno, voy al tercer slide. La literatura apocalíptica tiene un patrón apocalíptico. Así le llamo yo en el libro, patrón apocalíptico. Y ese patrón apocalíptico está por primera vez presentado en el libro de Daniel, al cual me voy a referir en el próximo slide. Por ahora voy a mencionar 6 características, pero puede tener 8 o 9 características más. Por razones de tiempo he seleccionado estas características de la literatura, del patrón apocalíptico. ¿Y por qué le llamo patrón? Porque ese patrón es exactamente el que sigue el redactor de Mateo, es exactamente el que sigue Pablo en Tesalonicenses, y es exactamente el que sigue el redactor del libro del Apocalipsis de San Juan. Es un patrón. Y la literatura apocalíptica gira alrededor de ese patrón. Número 1, lenguaje simbólico. Esa es la primera regla de este patrón establecido. Nunca la literatura apocalíptica se puede leer literalmente. Nunca, nada se puede entender literalmente, es un error. Todo es simbólico. El que estudia esto debe entender qué es lo que hay atrás del símbolo, qué es lo que está simbolizando. 2, van a ver en los relatos apocalípticos siempre la presencia de ángeles. Número 3, siempre va a haber una persecución del pueblo de Dios. No se les olvide eso. Sin persecución al pueblo de Dios no hay literatura apocalíptica. La razón, la literatura apocalíptica surge en un contexto siempre de persecución. No se le olvide eso. Entonces, vamos a verlo. Siempre que leamos, lo vamos a ver. 4, la aparición del Mesías, un Mesías. El Mesías es el personaje que va a poner en su sitio al impío que se levanta contra el pueblo de Dios. Es el Mesías. Y ese concepto de Mesías, que lo van a ver ustedes aquí en el libro de Fuentes, ese concepto se desarrolla en el período intertestamentario. Es la persona que va a poner en su sitio al impío que se atreve a levantarse contra Dios. Eso es así siempre. Otro, el juicio. Es que los malos no se van a salir con la suya, señores. No lo crean. Los malos no se van a salir con la suya. Los malos van a ser destruidos. Y ese es un elemento establecido en el patrón apocalíptico. Y lo último, lo que queremos escuchar todos, la redención final de los santos del Altísimo. Hay otros elementos que los van a leer en el libro, 3 elementos más, que yo los considero de menor importancia, los van a ver allí, están bien establecidos, pero esto es lo más importante. Esto no está en Mateo 24, esto está en Tesalonicenses y esto está en el Apocalipsis de San Juan, así como está en Daniel, ¿verdad? Entonces, este es el patrón apocalíptico. Voy al último slide antes de hacer la primera pausa. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del patrón apocalíptico en la Biblia. Aquí me voy a detener un poquito porque voy a leerles algunos detalles que son importantes acerca de eso. Voy a hablar en primer lugar del libro de Daniel. Muy bien. Se considera a Daniel como el prototipo del género apocalíptico, que tuvo una producción muy importante en el país. El libro de Daniel, señores, fue escrito justo en la época de Antíoco Epífanes. Justo en esa época fue escrito. Quiero decirles algo.
El libro de Daniel no es un libro profético. Voy a repetir esto. No es un libro profético. Pregunta. ¿Quién dice eso? Lo dicen los judíos. No lo digo yo. Si ustedes revisan cuidadosamente el Tanaj, se van a dar cuenta que los judíos hasta el día de hoy no consideran aún al libro de Daniel como un libro profético. Esa cuestión de los libros profetas mayores, menores, esas son cosas que nosotros hicimos y sigue más o menos la línea de la Septuaginta. Que no es que eso sea malo, no estoy diciendo que eso sea malo. Daniel no es un libro apocalíptico, no es un libro profético, pero es un libro apocalíptico. Son dos cosas diferentes, aunque se relacionan en algún momento. Bien, la voz de Daniel está en todos los 12 capítulos. Recuerdan que hay dos versiones de Daniel, la versión corta y la versión larga. Recuerden ustedes que la versión corta es la que nosotros tenemos en nuestro canon. El canon alejandrino tiene la versión larga. No me voy a meter en ese rollo, eso usted lo va a investigar después cuando lea la Septuaginta o lea la Biblia católica. Ahí va a ver la versión larga de Daniel. Bueno, entonces allí en Daniel, por primera vez, a raíz de Antíoco Epífanes, a raíz de esa persecución del pueblo de Dios, los redactores escriben este libro que los judíos sancionaron como sagrado, pero que pusieron dentro de los libros del Ketuvim, no del Neveim. Ketuvim es la tercera clasificación del Tanaj judío, y esto significa en castellano los escritos, no profetas, sino los escritos. Bien, hablemos del patrón apocalíptico. El redactor de Daniel hizo un trabajo fino. No solamente nos efectuó un relato histórico de Daniel, sino que la segunda parte desarrolló un formato que podemos llamar patrón apocalíptico. Aquí está el primer elemento. Simbología en el lenguaje. Aquí, por ejemplo, nos presenta el poder representado por fieras y el poder per se por cuernos. Todos los ángeles. Aquí vemos, entre otros hechos, la acción del arcángel Miguel y el ángel Gabriel. 3, la persecución del pueblo que se mira cuando señala que el malvado hablará palabras en contra del Altísimo y los santos del Altísimo. Siempre va a encontrar esas expresiones en la literatura y pasajes apocalípticos del Nuevo Testamento. 4, la sesión de la corte celestial, muy importante porque muestra la realidad del gobierno espiritual que dejaba claro el poder político representado por los animales. Y 5, anciano de días. Aquí al Mesías no se le llama Mesías, no se le llama el Cristo, se le llama anciano de días. Fíjese usted la terminología que está utilizando aquí. 6, el rollo se abre y representa el plan trazado por Dios que ha de cumplirse. 7, la destrucción de las fieras y los cuernos. Lo que dije anteriormente, los malos perecen. Eso está clarito en toda la literatura apocalíptica. 9, la aparición del Hijo del Hombre. Fíjese usted que ya en Daniel se maneja el concepto Hijo de Hombre, que es un tema, ¿cómo se dice esto? Mesiánico, es un título mesiánico. Ok, pasemos a Mateo. Pasemos a Mateo ahora. Mateo, si nosotros hacemos un estudio cuidadoso del capítulo 24 de Mateo, que le llamamos el discurso escatológico de Jesús, lo primero que subraya el redactor de Mateo es que habrá engaño. Es decir, un maligno utilizará la mentira como una herramienta para conseguir su propósito de la misma manera que lo hace el redactor de Daniel 8:25. Luego Jesús nos habla de la persecución de la misma manera que se menciona en Daniel. Ahora bien, es digno de mencionar que Jesucristo introduce un elemento nuevo en la literatura apocalíptica y es la predicación del Evangelio. Ese es un elemento nuevo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Todo es idéntico excepto este elemento, predicación del Evangelio, que dice,
después de que el evangelio será predicado en todo el mundo. Después de esto, Jesús efectúa una alusión directa al libro de Daniel. Jesús menciona el libro de Daniel y dice: cuando veáis en el lugar la abominación desoladora, es decir, la profanación del impío. Es que de eso se trata, un impío que profana. Entonces, haciendo una alusión a Antíoco. Ahora, Jesús está hablando aquí de la profanación y pudo haberse referido a la profanación que iba a hacer Calígula. Pudo, no lo estoy afirmando, porque recuerde que Calígula dio la orden de que su imagen exactamente hizo lo mismo de Antíoco, pero Calígula murió 1 o 2 días antes de que su orden fuese ejecutada en el templo de Jerusalén. Eso usted lo puede comprobar en la historia. En el versículo 27 entra en escenas el Mesías y dice el texto: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que aparece en Daniel, que es un título mesiánico, que es un título que se desarrolla en el período intertestamentario. Y dice: enviará a sus ángeles con una voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Otra vez ven ustedes allí la presencia de los ángeles. Y dice ahí, y los otros elementos de perdición, dice: castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, el castigo de los malos, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, y eso. Bueno, voy a dejar aquí esto y voy con Pablo. Pablo está allí en segunda de Tesalonicenses, comienza afirmando: pero respecto a la venida del Señor Jesucristo, y menciona, en este pasaje Pablo entra directamente a la parucía del Mesías. En Mateo y Daniel se presenta todo un contexto de engaño y de persecución, pero Pablo invierte el orden. Fíjese usted, interesante, invierte el orden, pero es la misma cosa. Es la misma cosa. Aquí Pablo invierte el orden y comienza afirmando que un personaje que tiene todo poder y dominio entrará en escena. Es el impío, es el antidios o anticristo, como usted quiera llamarle. El siguiente elemento al que hace referencia Pablo es el engaño. Nadie os engañe de ninguna manera. Y el centro del discurso es la parucía del Mesías. Pues alrededor de este evento habrá precisamente engaño. El tercer elemento es el hombre de pecado, que Daniel, que en el caso de Daniel es Antíoco Epífanes. En Mateo pudo haber sido el emperador Calígula. Digo, pudo haber sido, ¿verdad? Pudo haber sido. Y aquí, según la teología que tengamos, aquí no se sabe. Según la teología, si es dispensacionalista o no. No me voy a meter en ese rollo. Bien. Entonces, ahí van a ver eso ustedes. Y dice aquí al final que lo que sí interesa es que el género apocalíptico siempre vamos a encontrar a un personaje importante que va a oponerse a Dios y perseguir a los santos del Altísimo. Y el Señor dice ahí en el texto: matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso en toda la literatura apocalíptica, el anciano de días o el Mesías o el Cristo hace acto de presencia y destruye a ese engendro. Eso pasa siempre. Y en el Apocalipsis de San Juan, siguiendo la misma razonamiento, Juan continúa con ese mismo detalle y lo van a ver ustedes allí. Hace una alusión a la destrucción total del poder religioso, que no es más que un instrumento del mundo pagano para manipular a la gente. El relato termina con el establecimiento de un nuevo orden de cosas, el triunfo final del bien sobre el mal. Habla de un juicio, habla del maligno que se levanta, habla que éste se embriaga con la sangre de los santos del Altísimo, pero que el Cordero pelea contra él y lo vence y lo destruye, y el Cordero castiga a los malos en un juicio, el juicio del trono blanco, y establece un nuevo orden de cosas, el patrón apocalíptico que se crea en Daniel, que se sigue en Mateo, que lo vemos en Pablo. Es exactamente el mismo patrón apocalíptico del Apocalipsis de San Juan. Muy bien, seguimos entonces ahora con la segunda parte y ahora nos vamos a meter al Apocalipsis de San Juan.
Esta conferencia es que esto es más o menos como un 5-8% de toda la temática del libro, porque imagínense, no se puede hablar de todo. Entonces, pero lo que hemos delimitado para esta noche, espero les sea de utilidad. Entonces, seguimos en esa misma línea, hablemos del Apocalipsis de San Juan. Recuerdan que dije al principio que la literatura apocalíptica surge no en un vacío cultural, sino que surge en un contexto de persecución. Entonces, el Apocalipsis de San Juan también, señores, surge en un contexto de persecución. Recuérdese que en ese momento el emperador romano Domiciano ha desatado una persecución horrorosa contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momentum surge el Apocalipsis de San Juan. Es importante que entendamos eso. El segundo aspecto que quiero traer a su atención esta noche es la interpretación de Apocalipsis. Ya lo dije anteriormente, pero lo quiero recalcar. El Apocalipsis no es una cuestión profética, ¿ok? No es una cuestión que mira al futuro. El Apocalipsis fue dado para la iglesia de aquel momento que está pasando una situación de persecución. De la misma manera que Pablo escribe Primera de Corintios, no se la escribió para la iglesia de los Estados Unidos ni de Centroamérica, se le escribió a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de ese mensaje que Dios da a la iglesia que está siendo perseguida por Domiciano, hay un mensaje que es lo que nosotros llamamos en el otro libro el querigma. Eso que está allí adentro es lo que es el mensaje para nosotros, el que se aplica para la iglesia de hoy y del lugar donde nosotros estamos. Pero ese mensaje que tenemos que sacar de esa literatura y trasladarla por 2000 años, pasarlo por un canal de 2000 años hasta nuestra realidad. Luego aquí, cuando ya nos llega a nosotros, a los Estados Unidos o a Chile o a Honduras, tenemos que ponerle el ropaje cultural de la sociedad nuestra para que ese mensaje tenga sentido, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo con el Apocalipsis, como escuché el otro día un colega que dijo, y esta trompeta, dice, sonó en el año 1300 tal cuando pasó esta cosa, y empezó a dar los detalles. Y el video que me mandó la hermana de la iglesia para que yo lo analizara, pues empezaron a hacer los famosos números. Cuando yo veo que una persona empieza a hacer números, yo ya sé de qué va la película, ¿verdad? Las típicas teología dispensacionalista, de tantas semanas, que equivale a tantos días, multiplicado por esto. Pero no, el Apocalipsis es un libro dado a una iglesia que está siendo perseguida, como lo fue el libro de Daniel, a un pueblo que está siendo perseguido, como lo dio Jesús a un pueblo que iba a ser perseguido, porque Jesús habló antes de que esto ocurriera, ¿verdad? Porque recordemos que el año 70 el pueblo iba a salir en una diáspora hasta 1948. Entonces, ese tipo de detalles. Y Pablo está hablando en el contexto de persecución de Nerón. Ahí cerca de Nerón, que fue el primer perseguidor de la iglesia, porque ya el Imperio Romano empezaba a perseguir a la iglesia. Bueno, ¿cuál es el mensaje central del Apocalipsis? ¿Confundir a la gente? Con las bestias, con la ramera, la madre de todas las prostitutas, la bestia de tantas cabezas y el caballo y del otro y la trompeta y la copa de ira. No, mis hermanos. El mensaje central no del libro de Apocalipsis de San Juan, sino de la apocalíptica es esperanza. Ese es el mensaje central de esta literatura, es dejarnos saber a nosotros que los malos no se van a salir con la suya, que los buenos vamos a ser recompensados y que si tenemos que morir por la causa o nos pasa algo por la causa del Señor,
tenemos una esperanza gloriosa y que Dios va a destruir el sistema y va a crear otro sistema. Ese es el mensaje, es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza. Ok, vamos entonces, avancemos con en la segunda parte, el Apocalipsis de San Juan, puentes del Apocalipsis de San Juan. Esto ya es tela marinera. El Apocalipsis de San Juan no es un relato que surge ex nihilo, es decir, de la nada. Es un trabajo de redacción bien redactado, bien hecho, maravilloso, espectacular, extraordinario, que la Iglesia canonizó como sagrado. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se escribieron muchos apocalipsis, fíjese usted, pero la Iglesia sancionó este como sagrado. Los otros los desechó, este lo sancionó. Entonces yo en esta parte vamos a ver dos cosas. El libro de Enoc como fuente importante de Apocalipsis y los libros canónicos, ¿verdad? El libro de Enoc es un libro pseudoepígrafe escrito allá en el 100 y pico antes de Cristo. Antes de Cristo. Es un libro que usted lo puede leer, está en la internet, incluso está en castellano, lo puede leer en el castellano. Y lo recomiendo que lo lea porque ahí se va a dar cuenta de un montón de cosas que le va a mover el tapete a usted de la misma manera que me movió el tapete a mí cuando lo leí, ¿no? Es un libro voluminoso, pero que no solamente es utilizado en el Apocalipsis, sino que es una teología que está plasmada en el Nuevo Testamento. Entonces, hablemos un poquito de esto. Si bien es cierto que al principio del Apocalipsis de San Juan leemos la revelación de Dios, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que van a suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de un ángel a su siervo Juan. Por eso este se llama el Apocalipsis de San Juan, ¿verdad? Entonces, la aseveración anterior es válida, pues cuando se lee Enoc no se puede evitar dejar de hacer los paralelismos, porque cuando usted lee Enoc inmediatamente va a hacer paralelismos, aunque no quiera, con el Apocalipsis de San Juan. Por ejemplo, ¿cómo comienza el libro de Enoc? Qué interesante cómo comienza. Comienza con una impresionante similitud y comienza hablando de los buenos y de los malos. Y luego se nos menciona acerca del juicio de estos. Y después el escritor del libro de Enoc nos asegura que sus ojos fueron abiertos y que vio una visión en el cielo en la cual los ángeles, además de mostrarle cosas, le dieron un mensaje. Habla también del juicio y sorprendentemente usa la misma terminología. En Enoc 9:4 usted va a leer exactamente lo que aparece en Apocalipsis 17:14 y 19:16, cuando dice, porque Él es el Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes. Esta es la terminología que usa Enoc. Es sorprendente porque Enoc es anterior al Apocalipsis y en ambos relatos los autores están teniendo una visión en el cielo. El que escribió el Apocalipsis está teniendo una visión y están usando la misma terminología. En Enoc 10:2 se lee, escóndete y revélale el fin de lo que va a venir, porque la tierra y todo será destruido. Esto conecta a la perfección con Apocalipsis 21:1, que nos dice, vi un cielo nuevo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. He aquí ver claramente la doctrina cristiana del fin del mundo mediante la destrucción del planeta en el cual vivimos. Otro de los conceptos teológicos que encontramos es el juicio sobre los impíos. Fíjese, le voy a leer a usted lo que dice Enoc 38, 3 y 4. Dice así, cuando los secretos del justo sean revelados, él juzgará a los pecadores y los pecadores serán quitados de la presencia de los justos y de los elegidos.
A partir de ese momento, aquellos que poseen la tierra ya no serán ni gobernados ni príncipes. Ellos no serán capaces de ver el rostro del Santo, porque la luz del Señor de los Espíritus ha resplandecido. Aquí vemos juicio, un concepto bien establecido en el Nuevo Testamento y especialmente en Apocalipsis, por ejemplo, cuando nos relata el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20:11 y siguientes, todo lo dicho en el libro de Enoc está implicado. El justo juzgará a los pecadores. Apocalipsis habla que vio un trono blanco y el que estaba sentado en él. El número 2, los pecadores serán quitados, está en consonancia, y el que no se halló en el libro de la vida será lanzado de fuego. La supresión del poder a los gobernadores y príncipes está en conexión directa con Apocalipsis 18. Y finalmente, hay muchísimas cosas más, pero por razones de tiempo no podemos entrar. Solo les voy a leer una cosa más, es Enoc 19:15. Fíjese lo que dice Enoc 19:15. Después de esto, en la 10ª semana, en su 7ª parte tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio y él ejecutará la venganza en medio de los santos. Entonces el primer cielo pasará y aparecerá un nuevo cielo. Y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente 7 veces más. Y luego de esta habrá muchas semanas cuyo número nunca tendrá fin, en los cuales se obrarán el bien y la justicia. El pecado ya no será mencionado jamás. Como puede observarse en este versículo 15 de Enoc, es una alusión al juicio final que da como resultado el castigo contra todos los que persiguieron a los santos. Tema al que ya nos hemos referido, y luego vemos la alusión de cielos nuevos que está conectada con Apocalipsis 21:1, etcétera. Y existen muchos otros paralelismos entre este pseudoepígrafe y Apocalipsis. Pero lo que hemos señalado hasta aquí es más que suficiente para demostrar la relación que existe entre un libro y otro. Y este libro también es mencionado en Segunda de Pedro, es mencionado por el apóstol Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿alguna pregunta? Claro, cuando quiero decir que, y voy a confesarlo, la primera vez que yo fui confrontado con esto y leí el libro de Enoc, porque es así, yo estaba en estado de shock. ¿Por qué confesar eso? ¿Por qué? Porque nunca nadie me habló de esto. Nadie me habló y entonces, claro, cuando uno lo mira y dice, bueno, ¿y esto cómo es? Ahora, aquí vienen las preguntas. Aquí vienen las preguntas. Y yo voy a dar una respuesta agradable, que les va a agradar a ustedes, no se preocupen. Primera pregunta. Estas son las preguntas filosóficas. ¿Cómo es posible que Juan haya visto cosas que ya otra persona había visto y escrito? Es una pregunta. Otra. Si Juan usó como fuente el libro de Enoc, ¿cómo dice que tuvo una visión en la cual Dios le reveló lo que escribió? Otra pregunta. ¿Cómo se explica que la esencia de la revelación de Enoc sea la misma que la de Apocalipsis de Juan si hay una diferencia de más de 100 años entre ambas revelaciones? Dar una respuesta contundente como cuando se resuelve un problema de matemáticas es simplemente imposible, señores. No esperen de eso, esperen de mí eso porque eso nadie lo puede hacer. Sin embargo, hay parámetros que se han establecido en el tema de la literatura apocalíptica que será necesario tener en cuenta para desmitificar el relato. Los parámetros son los siguientes. La literatura, que ya lo he mencionado, la literatura apocalíptica surge como una necesidad de esperanza para el pueblo de Dios. La literatura apocalíptica está escrita en código. Ya lo dije, son símbolos. 7, el número 7, por favor, no entiende el número 7. En la Biblia, desde las 7 vueltas de Jericó, desde los 7 maridos que tuvo la mujer, desde las 7 iglesias del Apocalipsis, 70 veces 7,
no se entiende literalmente. En la cultura judía los números tienen significados, son símbolos que hay que entenderlos. Entonces, Apocalipsis está escrito en símbolos, es decir, en un lenguaje simbólico que hay que aprender a interpretar. 3, la literatura apocalíptica tiene un formato establecido, que ya lo vimos, que aparece por primera vez en el libro de Daniel. 4, la literatura apocalíptica está compuesta por libros redactados por seres humanos, ¿verdad? Etcétera. Ahora, ¿es el Apocalipsis de San Juan palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se revela en toda esa revelación, usemos esa. Claro que sí. ¿Podemos nosotros predicar con confianza acerca del Apocalipsis? Por supuesto que sí. Ahora, ¿por qué ese relato del Apocalipsis de San Juan fue sancionado como sagrado y no los otros? Porque la característica que yo me imagino la Iglesia utilizó y le llamó la atención para canonizarlo es que el centro del Apocalipsis de San Juan es Jesucristo, desde el versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 22. Todo es la revelación de Jesús. Y el segundo aspecto que voy a mencionar aquí es el aspecto de los libros canónicos como fuente esencial. En el libro de Apocalipsis hay 404 versículos. Oiga esto que es muy importante. El Apocalipsis de San Juan tiene 404 versículos, de los cuales más de la mitad son alusiones directas al Antiguo Testamento. Más de la mitad. ¿Ok? Vía modo de ejemplo, podemos mencionar Apocalipsis 4:8 y siguientes, donde se nos habla de 4 seres vivientes, que es una figura sacada de Ezequiel 1:5. Y siguientes. Por lo tanto, las alusiones al libro de Daniel son totalmente obvias. Existe una afinidad de lenguaje que evidencia un entendimiento, por ejemplo, el uso de palabras como cuerno, que en ambos escritos representa el poder político. Apocalipsis 17 se nos habla de 10 cuernos y eso conecta con todo el vocabulario que encontramos en Daniel y cómo los libros del Antiguo Testamento sirvieron de fuente para escribir este midrash. Es decir, esta interpretación que esta comunidad juanina le llaman a esa comunidad que escribió, que se cree redactó toda esta literatura, esta comunidad hace una interpretación para la iglesia que está siendo perseguida por un déspota llamado Domiciano en ese momento histórico y que por el otro lado está sufriendo una herejía que es la de los gnósticos que se había infiltrado negando la deidad de Jesucristo, etc. Entonces, existen muchos otros conceptos y términos que se relacionan entre ambos relatos, ¿verdad? Por ejemplo, en Daniel se habla de la persecución contra Antíoco Epífanes, aquí contra Domiciano. El primero representa al reino de Asiria, aquí se representa al Imperio Romano. Ambos están oprimiendo y flagelando al pueblo de Dios. Los paralelos son impresionantes entre Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Ambos están oprimiendo y flagelando al pueblo de Dios que padece una angustia y dolor que ameritaba la intervención de los profetas del Altísimo para que les transmitieran esperanza y valor. En ese milú surge una abundante literatura apocalíptica de la cual los judíos canonizan a Daniel y la iglesia canoniza a Apocalipsis de San Juan, porque recordemos que los judíos no aceptan el Apocalipsis de San Juan como libro sagrado. La iglesia cristiana sí lo acepta, pero los judíos no. Entonces, nosotros canonizamos el Evangelio de San Juan. El mensaje central de ambos relatos es mostrar quién tiene la sartén por el mango y quién es el que toma las decisiones. Eso es lo que importa, señores. Voy a repetir esto. El objetivo al final es mostrar quién es el que tiene la sartén por el mango.
en Daniel se le llama anciano de días, o al final le dice el Hijo del Hombre. En Apocalipsis se llama el Cristo, el Cordero, el Rey de Reyes. También se le llama Alfa y Omega, fíjese usted. Ok, entonces, en el libro de Daniel se habla del anciano de días. Bueno, eso. De la misma manera que el redactor de Apocalipsis usó lenguaje y figuras de los pseudoepígrafes, también lo hizo de los libros del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Daniel. Ellos ya sabían los símbolos de cuerno, sabían los símbolos de los animales, por eso existe ese paralelismo entre una y otra cosa. Conclusiones. Número 1. La revelación de Dios es siempre dada en un contexto social, político y religioso. El doctor Emilio Núñez nos enseñó el siglo pasado en sus escritos y lo que él enseñaba en sus conferencias y en su cátedra, que la teología nunca se da, decía él, en un vacío cultural. La palabra de Dios no se da en un vacío cultural. Tenemos que entender la cultura que dio origen, tenemos que sacar el querigma, la esencia de lo que tiene eso, pasarlo por el canal de los 2000 años y traerlo a mi comunidad, ponerle el ropaje de mi cultura para que a la persona a quien yo le estoy predicando y enseñando, esa palabra le haga sentido y tenga pertinencia. Ese es el trabajo de nosotros los maestros y de los pastores y de aquellos que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Número 2, no existe ningún misticismo en la Biblia, por favor. Esta fue redactada por hombres que en su mayoría nunca sabremos quiénes fueron, pero son hombres que Dios escogió, llamó, capacitó para escribir lo que hoy ustedes y yo consideramos como un libro sagrado. Y finalmente, el Apocalipsis de Juan no surge ex nihilo. Es un relato que surge en un contexto de persecución para dar una esperanza a un pueblo que está siendo perseguido. Pero el mensaje del Apocalipsis, eso es lo bueno, tiene una esencia, tiene un querigma que yo lo puedo utilizar el día de hoy, porque hoy estamos viviendo una tribulación, señores. Y yo puedo usar ese mensaje para ministrar, para enseñar, para consolar, para desafiar al pueblo que Dios me ha dado el privilegio de pastorear. Muchísimas gracias y espero que no hagan muchas preguntas porque a lo mejor no voy a poderlas contestar todas. Muy amables, gracias. Muchísimas gracias, doctor Saldívar, por tremenda exposición. Bueno, la primera pregunta en esta noche sería la siguiente. La interpretación de que Jesucristo viene a reinar 1000 años con la iglesia aquí en la tierra, basada en el capítulo de Apocalipsis. ¿Es esa una interpretación correcta? Buena pregunta. Como ya dije, el lenguaje de la literatura apocalíptica es simbólico. No se puede entender literalmente. Es una cuestión cultural. Nada de números en la Biblia se entiende literalmente. Entonces, tenemos que aprender a interpretar esos símbolos y sin duda en la maestría van a estudiar el tema de la simbología. Es muy interesante. La respuesta es no se interpreta literalmente. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico del libro de Enoc? Eso es una muy buena pregunta. No se sabe con exactitud la fecha en que el libro de Enoc fue escrito, pero evidentemente recordemos que la persecución de Antíoco Epífanes generó la revuelta de los macabeos. Hubo una aparente paz de más de un siglo en el pueblo de Israel, pero luego Pompeyo invade en el 64 a.C., invade Israel nuevamente. Entonces viene otro contexto de persecución. Entonces Enoc fue escrito en ese periodo posterior a Antíoco o en el periodo romano. No se sabe con exactitud, pero sí en ese periodo después de Antíoco Epífanes y antes de Jesús, porque ya los judíos conocían toda esta teología de Enoc.
¿Diría usted que el hecho de que Dios escogió hombres inspirándolos por el Espíritu Santo para escribir el texto sagrado, diría usted que eso en sí mismo es un acto místico? No, eso no es misticismo. Ahora, Dios escogió a personas, pero no los escogió así al azar, ¿verdad? Recordemos que en la época de Esdras se crea una casta que se le llama los soferim. Estos soferim servían en el templo. Era gente altamente educada y preparada, eran los que salvaguardaban, preservaban los manuscritos, eran los que transcribían de un papiro a otro. Y estos señores, sin duda, son los redactores de muchos de los libros que nosotros conocemos como sagrados, ¿verdad? La gran mayoría de esos escritos no fueron sancionados como sagrados, ¿verdad? No fueron sancionados. La iglesia, primero los judíos sancionaron un grupo y luego la iglesia sancionó otro grupo. Por eso existe muchísima literatura. En el libro de Fuentes ustedes van a ver una extensa bibliografía que ni los judíos ni la iglesia lo sancionaron. Excelente. Si el libro de Enoch fue tan significativo, ¿por qué no fue incluido en el canon? Es otra pregunta. Buena pregunta, porque una de las características para que un libro en el Nuevo Testamento sea incluido en el canon es que la figura central de ese libro o relato sea Jesucristo. Y en el libro de Enoch, Jesucristo no figura. El no figurar Jesucristo no puede ser considerado. Recordemos, como dije anteriormente, que hay muchos apocalipsis, pero solamente el que conocemos como de San Juan es el canonizado. ¿Por qué? Porque desde el primer versículo, el primer capítulo hasta el último que dice 3 veces, ven Señor Jesús, Jesús es el centro de toda la historia. Pregunta, ¿Cristo viene o no viene? Claro que viene, por supuesto. La parucía del Señor es una doctrina pétrea del cristianismo, por lo tanto no es negociable. De que viene, viene. Ahora, pero entiéndase eso de que viene de la teología. Jesús es omnipresente. Hay que entender bien, ¿verdad? Porque Él está aquí hoy, está en su corazón, está en mi corazón. Entonces hay que entender en el contexto qué significa viene. Pero usemos la palabra teológica de la Biblia, la parucía, por supuesto. Muy bien, cuando usted habla de los patrones que existen en los libros o en la literatura apocalíptica, ¿cree usted que ese patrón de alguna manera sirvió para que se diera el sincretismo religioso? Si es así, ¿de qué manera se dio? Si no, obviamente, pues. No creo que eso dio origen a ningún tipo de sincretismo religioso. Los redactores del libro de Daniel, ellos, guiados por el Espíritu, sin lugar a dudas, ellos escribieron, y los escritores del Nuevo Testamento vieron aquello, hicieron su interpretación personal, captaron los lineamientos y escribieron en consonancia, pero nada de sincretismo. ¿Podría mencionar de nuevo las razones principales por las cuales el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis no son libros proféticos? Primero, el libro de Daniel, no soy yo el que dice eso, lo dicen los judíos desde siempre. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque no se trata de lo que yo diga. Los judíos clasificaron y lo clasifican hasta el día de hoy a Daniel como un libro no profético dentro de la categoría de los libros del Ketubim, no de los del Nebeín. Nebeín viene de la palabra hebrea Naví, que es profeta. Entonces, porque no está hablando de cuestiones proféticas, el libro, cuando uno lo lee, fíjese usted, si usted lee Daniel, son 12 capítulos, la versión corta, estoy hablando de la versión corta de Daniel. Del capítulo 7 de Daniel, todo parece profecía. Y yo, antes de conocer esto, yo prediqué y hablé de Daniel como un libro profético. Pero todo lo que parece profecía, en el momento de escribir Daniel, ya había pasado. Ya había pasado a partir del capítulo 7, 8 hasta el 12, hasta terminar. Entonces, no es profético. Y el Apocalipsis es otra situación que está ocurriendo en ese momento
y Dios le da un mensaje al pueblo a través de ese escrito para llevar esperanza. ¿Debemos esperar el arrebatamiento de la iglesia? Si tenemos la teología dispensacionalista, sí. Y si no creemos en la teología dispensacionalista, no. Esa no es una doctrina pétrea del cristianismo. El arrebatamiento es una doctrina que comenzó a gravitar en el mundo de la teología en el siglo XIX a raíz de un señor que la popularizó llamado Darby. Entonces, si usted es dispensacionalista, sí. Y si no lo es, no. Para una persona preparada e intelectual que no es cristiana, de esta nueva generación, que le interesaría conocer acerca del tema, ¿qué le recomendaría a usted? ¿Que lea primero el libro de Enoc o el libro de Apocalipsis? ¿Para una persona qué, perdón? Para una persona que no es cristiana, que es preparada, que es intelectual y que le interesa saber más acerca del tema. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque, miren, estas son cosas que aún yo llevo casi 40 años ininterrumpidos en el servicio del ministerio del Señor. Y yo hace 20, 25 años no estaba capacitado para tener este conocimiento. Uno va increciendo y madurando en la vida cristiana y Dios, según uno va creciendo y madurando, Dios va permitiendo, va iluminándolo y revelándole cosas. Entonces, si a uno que está dentro, que lleva años estudiando estas cosas, le son tan complicadas a veces entenderlas, porque no vayan a creer ustedes que el trabajo de este libro al final es una cuestión así que salió sencillamente, no. Es complicado, imagínese a una persona que no tiene los elementos espirituales para entender. Él va a entender y va a leer cosas, pero se va a quedar corto porque no tiene el elemento más importante ni la madurez, que es tener esa experiencia con Jesucristo. Excelente. Si tienen más preguntas, rápidamente pueden hacerlas, pueden escribirlas. ¿Cómo se debe entender la interpretación del sello de la bestia? Voy a contestar matriculándose en la maestría de exégesis bíblica, porque fíjense que el objetivo, miren, voy a detenerme allí. El objetivo de esta maestría es darle a usted las herramientas para hacer las exégesis. Le voy a decir algo, me gusta esa pregunta, fíjese. Para que yo pueda dar una respuesta a esa pregunta, yo tengo que pasar por un proceso. Primero, el estudio crítico del pasaje del sello. Ese es el estudio crítico. Luego de eso, del estudio de crítico, ya sea del texto, de la lingüística, del estado preliterario del texto, entonces paso al segundo nivel, que es la exégesis. La exégesis. Y una vez que yo he pasado el estudio crítico y la exégesis, entonces yo paso al último nivel, que es la interpretación. Entonces la persona quiere que yo le interprete sin haber pasado por los otros pasos. Y los otros pasos es todo un proceso, ¿verdad? Yo lo he hecho de algunos pasajes y textos de la Biblia, pero no necesariamente de esto. Entonces, en la maestría de exégesis, el alumno aprende todo ese proceso del estudio crítico, de la exégesis, para llegar a la hermenéutica, es decir, a la interpretación del texto. Porque a los pastores que me están escuchando, a los maestros, yo se los digo con todo mi corazón. Si usted no ha hecho el estudio de un pasaje como corresponde, mi consejo es no lo enseñe, para que no incurra en lo que yo incurrí, ¿verdad? Y yo incurrí en muchas herejías y enseñé y dije cosas que no debía haber dicho y después he tenido que decir discúlpeme. ¿Por qué? Porque yo no entendía que yo no puedo decir este pasaje se interpreta así sin haber hecho el estudio antes. Cuando uno hace ese proceso se da cuenta que las cosas pueden cambiar. Entonces, muy importante.
La pregunta en cuanto a si hay hay otras maestrías, claro que sí, está la maestría en pensamiento cristiano, ¿verdad? Sí, que es la teológica para la persona que no le interese la exégesis bíblica, está la cuestión teológica y donde se estudia todo el pensamiento cristiano. Excelente. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿Alguna inquietud que desee que el doctor Saldívar le conteste antes de nosotros terminar? Dice aquí, ¿cuáles son los nuevos enfoques y métodos de enseñanza para poder transmitir estos conocimientos a los jóvenes? Bueno, estos conocimientos deben transmitirse a través de los medios tecnológicos. El proceso es el que acabo de decir, eso no cambia. Lo que sí cambia es la envoltura. Y créanme que los jóvenes, como muy bien lo dijo Edwin, en lo que yo digo, nosotros estamos a veces hablando matemática 101 cuando ellos manejan cálculo diferencial y trigonometría. Estos jóvenes están más adelantados que nosotros, entonces esa es una de las razones por qué tenemos que conocer esta cosa y saber explicarlas. Otra pregunta, ¿es Jesús el libertador en cada uno de los libros apocalípticos? Totalmente. Es decir, en el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, como solo hay un libro que deje el asunto bien claro, que es Daniel, aunque hay pasajes apocalípticos en Ezequiel y en Zacarías, hay una figura que es extraordinaria, es espectacular en el libro de Daniel, y es la figura del Hijo del Hombre. Y si usted lee el Evangelio de Lucas, cuente todas las veces que Jesús se identificó con ese título mesiánico de Hijo de Hombre. Entonces, aunque si bien es cierto, Daniel no habla directamente de Cristo, Cristo al adjudicarse ese título que se menciona en Daniel y que fue desarrollado en el PI, está diciéndonos en otras palabras, en una in extenso de que sí, está hablando de Cristo cuando él se adjudica ese título de Hijo de Hombre. No sé, doctor, si está interesado, si quiere hablarnos del tema de iglesia.edu. Qué buena forma de terminar esta conferencia. Tengo buenas noticias para todos ustedes, hombre. El directorio ejecutivo de Universidad para Líderes ha tenido a bien lanzar este 21, creo que es 21, sábado 21 de junio, su nuevo ministerio que se llama iglesia.edu, señores, iglesia.edu. Y justo estamos arrancando con una serie de predicaciones que no duran más de 15 minutos. Apocalipsis ahora, esa es la primera serie. Profesionalmente preparado para todos los pastores de América Latina que hablan castellano. Y esto ha sido preparado para que usted utilice los PowerPoints, para que usted utilice los videos, los trailers, para que usted utilice todo lo que UPL ha creado, usted lo puede utilizar gratuitamente. Este es un servicio que Universidad para Líderes está haciendo a los pastores de América Latina. Y lo estamos haciendo para contribuir con el ministerio de ustedes. Y vamos a crear una reunión con pastores una vez cada 3 meses para que los pastores del continente platiquemos y hablemos. Así que todos los sábados a las 8 de la noche, hora de Chicago, a partir de este sábado 21, sale la primera serie de iglesia.edu y en las redes sociales van a estar teniendo más información. Gracias, César, por recordarme esto. Agradecemos a todos los asistentes que se han conectado en esta noche. Creo que ha sido una extraordinaria conferencia, un tema maravilloso. Creo que este tema ha despertado el interés no solamente para adquirir el libro, sino para estudiar el tema más a fondo, y animamos a que considere la posibilidad de ingresar a los programas que tiene Universidad para Líderes, ya sea la licenciatura o sea el programa en maestría. Y queremos agradecer a todos por el tiempo, por la dedicación, por tomarse este tiempo y prestarnos su mente para dejarle inquietudes que creemos pueden llevarlo a desarrollar ministerios extraordinarios en sus iglesias locales.
creo que podemos terminar con una palabra de oración, si les parece. Señor, te damos gracias en esta noche, primeramente por haber dado el conocimiento necesario al doctor Raúl Saldívar para escribir este libro, para desarrollar estas temáticas tan importantes que no solamente enriquecen el conocimiento que tenemos del texto sagrado, pero que también nos dan las herramientas y la capacidad, Señor, para responder las preguntas de una generación que necesita respuestas actualizadas. Gracias, bendecimos a los pastores, a los líderes, a los miembros, a los estudiantes de la Universidad para Líder y a todos aquellos que en esta noche se han conectado y han participado con nosotros. Y, Señor, gracias por las oportunidades que nos das de utilizar los medios de comunicación para trascender las puertas, para trascender las paredes de edificios, de iglesias, inclusive las fronteras, Señor, y podernos reunir a compartir y aprender juntos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga.